Egunon guztioi eta ongi etorriak gozari informatibo honetara. Mil esker etortzagetik. Compartimos en este Hotel Ercilla de Bilbao un nuevo desayuno informativo organizado por Nueva Economía, Fórum Tribuna Euskadi. Gracias esta temporada al patrocinio de BBK a Iberdrola. Si ayer fue el ministro de Justicia, Rafael Català, quien compartió este espacio, este martes el protagonista tiene otro perfil bien diferente. Nos acompaña Roberto Larrañaga, que es presidente de la patronal vasca Confebask. Antes de dar la palabra a Roberto, a quien todos debemos de felicitar porque hoy no en vano es su cumpleaños, Sorionak, Roberto. Bueno, pues antes de dar la palabra, saludamos a la persona encargada de hacer la presentación de Roberto Larrañaga, que es su amigo y compañero de fatigas en la patronal, en este caso por parte de SEA Empresarios Alaveses, Pascal Gómez Pérez de Zuazagoitia. Adelante. Buenos días a todos y a todas, Egunon Danori. Antes de nada y en primer lugar, me gustaría agradecer a Nueva Economía Forum la organización de esta conferencia que creo que es oportuna y espero que clarificadora de nuestra postura sobre temas y materias que como asociación empresarial nos preocupan y nos ocupan. Hacerlo además ante tan amplia representación social e institucional es motivo de doble orgullo. Y, cómo no, también quiero agradecer a Roberto Larrañaga que me propusiera a la organización mi nombre para hacer su presentación. Créanme cuando les digo que es un privilegio que se acordara de mí para compartir con todos ustedes la presentación de un buen amigo y mejor empresario. Roberto forma parte de esa generación de empresarios y empresarias típicos de nuestro país. Trabajador, infatigable, en silencio, sin aspavientos y muy comprometido con la sociedad en la que vive y le vio nacer. Nacido en Eibar, hace hoy, y digo bien, hace hoy, 59 años. Felicidades, Roberto. Asentado en Vitoria desde hace más de 35 años. Su actividad profesional ha estado principalmente vinculada al sector de la promoción y la construcción. De hecho, dirige una empresa de gran tradición y arraigo en Álava, Cicoch, de la que es consejero delegado. Una empresa que Roberto Larrañaga, con larga tradición a sus espaldas, ha sabido sacar adelante, a pesar de que forma parte de un sector que durante la crisis ha perdido más de la mitad de sus empresas. Un ejemplo de lo que decía antes, compromiso y buen hacer. Un compromiso que también le ha llevado a participar de manera muy activa en asociaciones empresariales. Roberto Larrañaga ha sido presidente de UNECA ya en el 2002 hasta el 2010, miembro del Comité Ejecutivo de SEA y de la Cámara de Comercio de Álava. Y desde entonces ha formado parte del Comité Ejecutivo de Confebask, una organización que ahora preside desde hace 2 años. Su currículum da para muchos detalles y no solo laborales. Por ejemplo, es un apasionado del baloncesto y desde hace unos años es socio del Baskonia y forma parte de su consejo de administración. El fútbol también le atrae, pero me atrevería a decir que de menos más el baloncesto. Quizás porque tiene el corazón, como dice la canción, partido entre el Alavés y el Eibar. Pero, en fin, no nos vamos a meter en temas tan profundamente importantes si lo dejaremos para las preguntas. Bromas aparte de todo esto que le estoy contando, de su amplia trayectoria profesional y vital, si hay una cosa que tuviera que destacar es su carácter. Buena persona, amable en las formas, incluso tímido, pero muy fuerte en sus convicciones y entre ellas una que le concedo capital importancia, la necesidad de entenderse. Creo que Roberto Larrañaga es un firme defensor de aquella virtud ignaciana que también defendió en vida Pedro Arrupe, aceptar al otro y ser aceptado. Desde mi punto de vista, es un talento primordial para liderar empresas, para liderar proyectos y para liderar una asociación empresarial tan amplia, tan representativa, tan plural como es Confebask. Sé bien que eso forma parte de su ADN. Desde que asumió la presidencia y gracias a ese talante personal, no creo equivocarme si digo que todos juntos, Adegi, CEBEC y SEA, las asociaciones fundadoras y el equipo de Confebask,
estamos consiguiendo responder con solvencia a los retos que nos plantean. No digo que antes no lo hiciéramos, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que me siento orgulloso de que los empresarios alaveses SEA le propusiéramos para el cargo, porque hace más de 2 años después demuestra que estábamos en lo cierto sobre su capacidad de trabajo, equipo y liderazgo. Y acertamos con la propuesta. Conozco a Roberto desde hace muchos años y en todo este tiempo tengo que confesar que nunca me ha decepcionado, ni como empresario, ni como compañero, ni en SEA, ni en Confebask, y sobre todo como amigo. Y Roberto, hoy tendrás una oportunidad estupenda de mostrar nuestro cariño cuando nos invites a comer por celebrar tu cumpleaños. Insisto en agradecer la oportunidad a la Nueva Economía Forum que me ha regalado para compartir esta mañana con todos ustedes la conferencia que el presidente de Confebask, Roberto Larriaga, va a pronunciar a continuación. Una conferencia que tengo entendido girará sobre 5 ejes principales: coyuntura económica, negociación colectiva, empleo y salarios, competitividad empresarial, retos estratégicos y, cómo no, impuestos. Muchas gracias a todos. Egun on danori. Antes de empezar, me gustaría agradecer al presidente de SEA Empresarios Alaveses su amable presentación, condicionada sin duda por la relación de amistad que mantenemos desde hace un buen número de años. De ahí que los elogios que me ha dedicado, aunque los considero inmerecidos en su mayoría, por supuesto los agradezco y recibo con mucho gusto. La verdad es que es un privilegio poder iniciar mi conferencia esta mañana tras su introducción. Pascal eskerrik asko. También me gustaría agradecer, como no, la invitación de Nueva Economía Forum al darme la oportunidad de hablar ante todos ustedes esta mañana y poder así expresar nuestra opinión sobre aspectos relacionados con la economía y la empresa vasca. Bueno, dicho lo cual, inicio mi intervención lanzando primero un mensaje de optimismo. 2017 terminará mejor de lo que preveíamos cuando empezó el año, en la línea de lo que ya avanzamos cuando el pasado mes de julio revisamos al alza nuestra estimación inicial. Nosotros estimamos que el PIB en Euskadi crecerá este 2017 en torno al 3%. Y en relación al empleo, esperamos unas 20.000 nuevas afiliaciones a la seguridad social, con lo que la tasa de paro se acercará al 10%. Nuestra previsión es que este año recuperemos aproximadamente 2 de cada 3 puestos de trabajo destruidos durante la crisis. Es evidente, pues, que la marcha de la economía y el empleo avanza con paso firme en términos generales, lo que pone de relieve que las buenas perspectivas se están trasladando a la economía real. El número de contrataciones indefinidas crece y esperamos que este 2017 se formalicen en Euskadi unos 75.000 contratos indefinidos, la cifra más alta desde el 2007. Y, de hecho, con datos del primer semestre de este año y en comparación con el mismo periodo del año anterior, Euskadi es la segunda comunidad autónoma en donde más aumenta la conversión de contratos temporales a indefinidos, casi un 32%, solo superado por La Rioja. Desde 2013 hasta hoy se han firmado en Euskadi 300.000 contratos indefinidos y la temporalidad, por otra parte, se mantiene en torno al 24%, un índice incluso inferior al de antes de la crisis. Así que cuando en ocasiones se echa en cara al empresariado vasco una supuesta baja calidad en el empleo creado, ¿acaso estas cifras no indican calidad en el empleo? Además, es necesario recordar una vez más que 3 de cada 4 trabajadores en Euskadi disponen de un contrato indefinido y en un porcentaje aún mayor a tiempo completo. 2 variables que se han mantenido así incluso durante lo más duro de la crisis. Por otra parte, según los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Empleo, el número de trabajadores vascos afectados por ERES vuelve a cifras precrisis. Si entre enero y agosto de este año las medidas de regulación de empleo aplicadas en Euskadi llegaron a 2.600 personas, en el mismo periodo del 2008, antes del pleno estallido de la crisis, la cifra era prácticamente la misma, 2.600 personas frente a las 50.000 que se vieron afectadas en los máximos de 2009. En resumen, tal y como decíamos, cuando empezamos a remontar la crisis, las cosas van mejorando paulatinamente, aunque también dijimos que la salida de la crisis no iba a ser ni rápida ni fácil. En cuanto a los salarios,
Ya saben que desde Confebask y sus asociaciones miembros ADEGI, CEBEC y SEA, hace años que no lanzamos recomendaciones a las empresas en esa materia. Recientemente solo lo hemos hecho una vez, y fue en plena crisis para recomendar que, aunque la última reforma laboral lo permite, cuando decaiga el convenio, no bajaran sueldos ni condiciones laborales, una recomendación que siguieron la gran mayoría de las empresas, en concreto más del 95%. Ahora, al hablar de salarios, se exige a la empresa un notable incremento, sin atender a sus resultados ni a sus márgenes. Y ahí radica precisamente la clave. La globalización nos ha conducido hacia un tipo de mercado exigente, volátil y complejo, en el que si queremos sobrevivir tenemos que adaptarnos a las condiciones que imperan. En este nuevo paradigma, exigir subidas generalizadas e indiscriminadas en el contexto actual en el que nos movemos es no entender el cambio profundo ocurrido en los mercados y la economía durante la crisis, lo que, por otra parte, tampoco significa que no estén subiendo. De hecho, la subida salarial media pactada en Euskadi en la empresa es del 1,6%. Todo esto sin olvidar que en Euskadi seguimos teniendo los sueldos más altos del Estado con la jornada laboral más corta. De media, los salarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco son un 15% más altos que en el Estado y por primera vez superan la media europea, 1.941 euros, y se sitúan a la par de los de Italia. Por lo tanto, no es cierto que los salarios no estén aumentando, lo hacen, y de forma importante, en aquellas empresas y sectores que se lo pueden permitir. Y cada vez lo harán más, y en mayor número de empresas, en la medida en la que se vayan despejando con más intensidad las incertidumbres. Parece que se nos olvida que la crisis ha golpeado con enorme dureza a toda la sociedad vasca y, desde luego, a las empresas. Durante estos últimos años se han perdido cerca de 8.000 compañías vascas, de las que apenas se han recuperado 2.000. Un dato suficientemente ilustrativo para visualizar la gravedad de los años por los que hemos atravesado y que deberíamos recordar cuando saltan a la luz pública determinados reproches y exigencias al colectivo empresarial. Por otra parte, también creemos en la necesidad de preservar el ámbito vasco de relaciones laborales. De ahí que firmáramos en enero de este año, junto a los 4 principales sindicatos, el acuerdo interprofesional que otorga prevalencia a los convenios que se firmen en Euskadi frente a los del Estado. Un acuerdo que supone explícitamente voluntad de firmar convenios. Si proponemos blindarlos, es porque queremos tener convenios. Cosa diferente es que los sindicatos que detentan la mayoría sindical quieran negociar. Nosotros firmamos todos los acuerdos y convenios que dependen de nuestras asociaciones miembro y de sindicatos que no forman la llamada mayoría sindical. Y a los ejemplos me remito. En Álava, por ejemplo, todos están firmados excepto el del convenio del metal, que depende de esa mayoría sindical. En Vizcaya, aquellos en los que el ELAB no tiene mayoría, también. Y en Guipúzcoa ya sabemos cuál es su capacidad de bloqueo. Por lo tanto, no es verdad que quien esté bloqueando la negociación colectiva sea Confebask, ADEGI, CEBEC o SEA. Todas las propuestas empresariales que entre sus planteamientos incorporan cláusulas de mejora salarial chocan desde hace años con la exigencia de esa mayoría sindical de renuncia expresa a la legislación laboral vigente en materia de flexibilidad organizativa. Esta demanda está imposibilitando los acuerdos que permitirían una actualización salarial en el marco de unos convenios modernos que reflejen las necesidades de las empresas, porque no olvidemos que son las empresas las que generan riqueza y empleo. Nosotros estamos por el acuerdo, tanto en el ámbito interprofesional como en el del sector o en el de la empresa. Y lo estamos porque el momento actual al que me refería antes es tremendamente exigente, global y cambiante. Y que no se adapte a las nuevas condiciones del mercado simplemente desaparece. De hecho, estamos viendo cómo empresas emblemáticas en Euskadi están atravesando grandes dificultades. En todo caso, tampoco podemos elevar a la categoría de general lo que constituyen casos particulares. Casos que tienen detrás una dura carga personal y que evidentemente hay que tratar de solucionar, pero que no son ilustrativos de la marcha de la economía en Euskadi y de su industria en particular. La actividad industrial en Euskadi mejora en términos generales, mantiene el pulso y crea empleo. Este año la industria vasca va a crecer aproximadamente un 3% y lo hará por tercer año consecutivo y por encima de la media estatal. Según los últimos datos de la Seguridad Social, los empleos del sector industrial rondan de nuevo los 200.000. Esto es más del 20% del total del empleo de Euskadi.
y el objetivo, alcanzable desde nuestro punto de vista, es que el peso industrial sobre el PIB llegue a medio plazo otra vez al 25%. No hay que olvidar que en el conjunto del Estado español ese porcentaje ronda el 15%. La diferencia se explica en la importancia estratégica que, sin desdeñar la enorme relevancia del resto de sectores, otorgamos a ese sector productivo de las administraciones vascas, los responsables políticos y los agentes sociales y económicos desde hace muchos años. Tantos como tiene la famosa frase de que la mejor política industrial es la que no existe. Afortunadamente, en Euskadi no la asumimos. Pues bien, a pesar de todo eso, todavía es posible, hoy es posible, escuchar a determinados partidos políticos y sindicatos vascos que la política industrial del Gobierno vasco es errática y un fracaso. Aprovechan el enorme impacto de la acumulación en unos pocos meses de la grave crisis por la que está atravesando empresas importantes para lanzar un mensaje negativo y tratar así de conseguir réditos. Para nosotros, eso que dicen no es verdad. Creemos que se trata de una buena política industrial, bien dirigida y enfocada a las necesidades del sector, bien conectada y sensible con sus empresas. Sin duda puede ser mejorable, como todo, pero no merece la dura descalificación que le lanzan algunos. Desde Confebask estamos observando que muchos de los análisis que se hacen del momento económico actual en Euskadi y del mercado laboral y del empleo en concreto, existe una pugna, no tanto de datos como de relato. Desde nuestro punto de vista, es necesario apelar a los datos, evitando juicios de valor desenfocados. Pero venimos constatando desde hace tiempo que algunos dirigentes políticos y sindicales solo desean quedarse con un relato parcial, lo más negativo posible, que no responde a la realidad completa. Por ejemplo, no se puede insistir un día sí y otro también en que los 66.000 puestos de trabajo creados en 3 años no suponen creación de empleo, sino reparto de miseria. El mercado de trabajo y del empleo presentan en Euskadi aspectos muy diferentes, tanto positivos como evidentemente negativos, y somos conscientes de eso. Todos, también nosotros trabajamos para mejorar las cosas, pero no es de recibo descalificar permanentemente el progreso económico y de empleo evidente, y todo lo que se está haciendo para acuñar ese tipo de expresiones como si fuesen una verdad absoluta. Cualquier valoración no puede olvidar que estamos saliendo de la crisis más aguda y más larga de la que tenemos memoria, que hemos dejado en el camino miles de empresas y empleo, que los márgenes empresariales se han reducido a la mitad y que en lo más duro de la crisis hemos llegado a rozar el 17% de paro. Y los jóvenes en particular, la tasa de paro se disparó hasta el 30%. No es obvio que ahora estamos mejor, no es evidente que la situación ha mejorado notablemente en los 3 o 4 últimos años. Todavía queda mucho por hacer, sin duda, pero al menos el punto de arranque es mucho mejor de lo que algunos pretenden hacernos ver. Para mejorar hay que reconocer dónde estamos. Ahora que las cifras de paro se han reducido y la contratación crece, no podemos dejarnos arrastrar por aquellos que insisten en presentar el actual estado de la economía como un reparto de miseria, porque además de incierto, denigra la imagen de un empresariado vasco que nunca ha compartido ni compartirá esa manera de hacer país. Y aquí entramos en otro tema de debate en los que nos hemos visto envueltos en los últimos meses: salario, empleo e impuestos. 3 variables que descansan sobre una sola: la competitividad empresarial. Si no vendemos nuestros productos, no hay empleo, ni salarios, ni impuestos que valgan. Por lo tanto, ese debe ser el elemento central a cuidar. ¿Qué podemos hacer para que la empresa vasca sea competitiva? Desde luego no es la única, pero una de las herramientas básicas en ese sentido pasa por la fiscalidad empresarial. Como todos sabemos, y por primera vez, el impuesto de sociedades que aplican en Euskadi las 3 diputaciones forales es mayor que el del conjunto del Estado. Se trata de una desventaja competitiva evidente. En este punto, insisto en que hay quienes parecen olvidar que la clave del particular sistema de bienestar de Euskadi reside en la competitividad empresarial. Y lejos de tenerlo en cuenta, se repite constantemente la exigencia de que las empresas vascas paguen incluso más impuestos porque se dice que pagan poco y mal. El mensaje que en muchas ocasiones llega a la sociedad vasca es que si no se hace es por una especie de avaricia empresarial
que se caracterizaría por renegar de su compromiso social a cambio de su exclusivo beneficio personal. Desde luego, esa no es ni de lejos la tónica habitual y mayoritaria del empresariado vasco. Y si la competitividad de la empresa se resiente hasta el extremo de hacer peligrar su propia existencia, nadie habla de eso. Y que conste una vez más, algo que llegado a este punto repetimos insistentemente. No se trata de no pagar impuestos. Somos conscientes de nuestra relevancia en el mantenimiento del bienestar social en Euskadi, algo a lo que en absoluto queremos renunciar. De lo que se trata es de no pagar más que los competidores de nuestro entorno, porque eso nos hace competir peor. En ese sentido, creemos que los firmantes del reciente pacto fiscal han perdido la oportunidad de impulsar una fiscalidad empresarial competitiva que contribuya de manera decisiva a la reactivación económica y a la generación de más empleo en Euskadi. Para nosotros ha constituido un error. Necesitamos empresas competitivas con costes fiscales y equiparables a las de sus competidoras más cercanas y en sintonía con los mercados internacionales en los que se mueven. Tal y como detallamos en un informe elaborado por Confebask y remitido en su día a los partidos políticos, el tipo general está claramente por encima del Estado, 25%, y de la media de la Unión Europea, 22,6%. No se ha movido desde el 2007, mientras que la mayor parte de los países lo han bajado durante la crisis. Y tiene efectos directos sobre nuestra economía. Pasar del 28% actual al 24% generaría una inversión inducida en Euskadi de casi 600 millones de euros, concretamente 560. Permitiría crear 6.000 nuevos empleos en Euskadi y la recaudación inicialmente perdida se recuperaría por el IVA y el IRPF de los nuevos empleos creados. Por el contrario, un mayor impuesto sobre sociedades implica un lastre a la competitividad de las empresas y una amenaza para la sostenibilidad del empleo. En este contexto, pretender que la empresa vasca pague más salarios, contribuya con más impuestos y genere más empleo, todo a la vez, sin que mejore su margen, es no querer entender lo que la crisis ha provocado. Precisamente, tras las últimas encuestas de situación realizadas por ADEGI, CEBEC y SEA, constatamos que el descenso de la rentabilidad de las ventas ha escalado hasta la primera posición en la preocupación de las empresas vascas. Creemos que hay un evidente margen de mejora en el tratamiento fiscal en Euskadi, con una rebaja progresiva, no brusca, del impuesto de sociedades hasta cuando menos equipararlo al existente en territorio común. Creemos sinceramente que una medida de este tipo generaría más actividad, más empresa y, consecuentemente, más empleo y recaudación para un sistema de bienestar que todos queremos mantener y preservar. Lamentamos profundamente que este año no haya sido posible hacer entender a algunos dirigentes políticos la importancia de este factor. Pero, desde luego, ya adelanto que no renunciamos a seguir explicando por qué debe ser necesario acometer esa medida. Estamos convencidos de que esa mejora fiscal también contribuiría de manera decisiva a uno de los grandes retos que tenemos por delante. Porque, a pesar de que, como decía antes, la situación está mejorando, tenemos ahora que ser capaces de consolidar en el largo plazo la recuperación económica. Volviendo a lo que decía antes, tenemos que ser competitivos y para eso, además de ajustar la fiscalidad, tenemos que ganar tamaño. El tamaño medio empresarial en Euskadi es menor al de los principales países de la Unión Europea, 5,4 empleados de media frente a los 10 de Alemania y 9 del Reino Unido. Además, las empresas de menor tamaño juegan un papel cuantitativo mayor que en las economías de nuestro entorno. En Euskadi, por ejemplo, casi la mitad del empleo reside en las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores. Tal y como reflejamos en el último informe de Confebask sobre dimensión empresarial, a mayor tamaño, mayor productividad y más ventas al exterior. La reducida dimensión empresarial, por contra, crea dificultades para internacionalizarse e invertir especialmente en I+D+I. A medida que crece el tamaño de la empresa, mayor protagonismo tiene la innovación en producto, que es la que exige mayores capacidades para llevarla a cabo. Hoy en día, solo el 12% de las microempresas son innovadoras, subiendo el porcentaje al 27% en las pequeñas empresas de 10 a 50 empleados. En el caso de 50 empleados o más, el porcentaje de innovadoras sube al entorno del 50%. Hay que mejorar en este campo porque la innovación es precisamente otro de los grandes retos de cara a los próximos años. La industria 4.0 ya está en Euskadi y el sector de la máquina herramienta es un claro ejemplo de vanguardia.
El compromiso de aumentar la inversión en este capítulo es un activo más de nuestras empresas e instituciones, convencidos todos, como estamos, de su importancia. Un factor, el de la innovación, que tiene mucho que ver con la creciente internacionalización de las empresas vascas, que, según apuntan todos los datos, este año es más que posible que llegue a un nuevo récord de exportaciones. A día de hoy, por cierto, son 15.000 las empresas vascas exportadoras, una cifra que se ha duplicado durante la crisis. En el ámbito laboral y de las empresas, el modelo 4.0 al que aludía lo alcanza todo. Nuevas formas de empleo, nuevas formas de organizar el trabajo, nuevos acuerdos. Si tan evidente resulta el cambio desde la fábrica de los años 70 al mundo actual, ¿cómo es que mantenemos el mismo esquema de relaciones laborales? ¿Por qué no adaptar esa forma de relacionarse dentro de la empresa a los nuevos tiempos? Desde Confebask somos conscientes de la resistencia de los sindicatos a cambiar, a modificar su status quo, su esquema de confrontación como el único válido para obtener réditos. Pero nosotros creemos que ha llegado el momento de cambiar esa mentalidad. La modernización, también en el campo de las relaciones laborales, es imprescindible para que nuestras empresas sean más competitivas y puedan afrontar en mejores condiciones el futuro que nos espera a todos, a las empresas y a las personas que forman parte de ellas. De esa inquietud nace precisamente nuestra propuesta de un nuevo modelo de relaciones laborales. Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar para gestionar adecuadamente la enorme complejidad de un entorno tecnológico y global en cambio permanente. Las empresas necesitamos alinear nuestras estrategias de innovación con la de recursos humanos y la gestión de personas. Pero sobre todo, lo decía hace poco, tenemos que cambiar los modelos de relación dentro de la empresa, pasando del modelo tradicional en donde dirección y empleados se entienden como partes enfrentadas a otro modelo nuevo, más colaborativo, en donde se haga frente a los retos con capacidad organizativa de adaptación y personas implicadas, equitativamente retribuidas y con empleos estables, en donde además la formación profesional permanente sea una realidad, una vez que apostamos de manera estratégica por ese modelo 4.0. Precisamente la cualificación de las personas ante los nuevos tiempos es también un objetivo estratégico para Confebask y sus asociaciones miembros ADEG y CEBEC y SEA. Se trata de adecuar la cualificación de las personas a las demandas de nuestros sectores y empresas. El compromiso de la empresa vasca con la formación profesional es firme y decidido. Recientemente en Confebask hemos firmado nuestra adhesión a la Alianza Europea de Aprendices, un foro creado por la Comisión Europea para impulsar la conocida como formación dual. Y también hace pocas semanas hemos sido invitados a unas jornadas específicas en Valencia para divulgar nuestra experiencia concreta en el ámbito de la FP dual. Allí ya trasladé varios mensajes, entre ellos la puesta en valor de la estrecha colaboración entre empresas, Gobierno vasco y centros de formación para mejorar el modelo y dar una respuesta ágil a las necesidades cambiantes de formación de las compañías. Una formación alineada con las necesidades competitivas de las empresas y la estrategia económica del país. Un país 4.0 necesita de una formación 4.0. En cuanto a la universidad, desde Confebask reconocemos que estamos en un momento de gran progreso en esa estrategia de acercamiento mutuo empresa-universidad. El pasado mes de junio, el Lehendakari presentaba la Estrategia Vasca Universidad-Empresa, fruto de un intenso trabajo realizado por universidades, Gobierno y Confebask, y que pretende precisamente eso, mejorar la conexión entre ambos ámbitos. Dentro de esa estrategia, uno de los principales retos es extender un modelo dual propio en nuestro sistema universitario vasco. Nuestra ambición colectiva pasa por hacerlo extensivo a todos aquellos grados en donde sea posible. Y este mismo curso ya hemos empezado a desarrollarlo en media docena de grados, tanto de la UPV como de la Universidad de Mondragón y la de Deusto. El objetivo es llegar en 4 años a 20 grados en modalidad dual. La idea parte del convencimiento de que la universidad y empresa tenemos que mejorar nuestra cohesión para que la formación de sus estudiantes se ajuste de una forma más precisa a las necesidades actuales de las empresas. Eso aporta beneficio para todos, para las empresas, que las hace más competitivas al incorporar a profesionales especializados, y para la universidad y los propios jóvenes al facilitarles su inserción laboral con empleos de calidad. Pues bien, uno de los grandes asuntos pendientes en este campo pasa por que el Ministerio de Empleo dé carta de naturaleza jurídica a un contrato laboral que posibilite una formación dual en el ámbito universitario.
porque eso también debe quedar claro. Los empresarios vascos apostamos por una formación dual de calidad, basada principalmente en contratos, tal y como ocurre en el resto de Europa. Pero además, no nos olvidamos de la importancia de la formación continua, de quienes ya están trabajando. En este ámbito de la formación profesional para el empleo, trabajamos junto con el Gobierno en Lanbide porque responda a corto plazo cada vez más a las necesidades cambiantes de nuestras empresas, especialmente de nuestras pymes. Por cierto, el Sistema Vasco de Formación Profesional está pensado para empresas de cualquier tamaño y sector. En definitiva, la cualificación de las personas es un compromiso del tejido productivo de nuestro país y, además, un compromiso añadido específico con nuestra juventud. Aquí también merece especial atención la gestión de becas de movilidad internacional que realizamos desde Confebask y que ha permitido que en los últimos años más de 3.500 jóvenes estudiantes, tanto de formación profesional como universitarios, hayan realizado prácticas en empresas del extranjero. La juventud vasca tiene aquí una magnífica puerta de entrada al mercado laboral. Según datos del Eustat, la tasa de paro juvenil en Euskadi, de jóvenes entre 16 y 29 años, es del 15,9%, 7 puntos menos que hace un año y muy inferior a la que tiene la juventud en el Estado. Vamos por el buen camino, pero nuestra prioridad pasa por seguir reduciendo esa tasa e impulsar su entrada en las empresas. Un ejemplo más de ese compromiso con la juventud vasca al que aludía con anterioridad. Otra de nuestras cuestiones pendientes de mejora es la promoción social del emprendimiento. En demasiadas ocasiones asistimos a discursos y mensajes contra el empresario y empresaria en nuestro país, a pesar de que son ellas, somos nosotros, los que generamos riqueza, empleo y posibilitamos los recursos públicos que permiten afianzar el sistema del Estado del bienestar que redundan en beneficio de toda la sociedad vasca. Sin empresas, sin emprendedores, sin empresarios y empresarias, la sociedad vasca no sería lo que es hoy, una sociedad con retos, sí, pero también una sociedad dinámica, dispuesta a arriesgar y con unos niveles de bienestar equiparables e incluso superiores a los de muchos países europeos. Y a todo esto hay que sumarle otro factor de preocupación, el reto demográfico. Otro de los grandes desafíos pasa por disponer de personas suficientes para cubrir las necesidades actuales y futuras de contratación. Las proyecciones demográficas insisten en un importante descenso de la población activa en Euskadi. Así que, para que ningún puesto de trabajo quede sin cubrir en los próximos años, va a ser necesaria una política de orientación profesional a los jóvenes para que sepan qué demanda en concreto nuestro tejido productivo, en definitiva, dónde está el trabajo, y decidan después, en consecuencia, qué camino profesional desean emprender. En resumen, los jóvenes, y como no podía ser menos, tienen todo el derecho del mundo a elegir qué recorrido profesional quieren realizar, pero de la misma forma también tienen el derecho a conocer qué perfiles demandan las empresas en donde poder trabajar. Esto es precisamente lo que nos movió a Confebask a elaborar un primer estudio sobre las necesidades de empleo y cualificación de las empresas vascas. Y lo que, dada la trascendencia de esta cuestión, nos ha impulsado a la elaboración de un segundo estudio en los mismos términos, cuyas conclusiones conoceremos en los próximos meses. Ya en el primer estudio, basado en las respuestas de cerca de 1.000 empresas de todos los sectores y tamaños, nos advertían de varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, de las dificultades de contratación, un aspecto que se mantiene constante en los últimos tiempos, y de que los perfiles profesionales tienen que ver mayoritariamente con ramas industriales de formación profesional, ingenierías y administración de empresas. Evidentemente, estamos hablando del sector privado, porque el público tiene otras necesidades añadidas. Con esta información, nuestra labor pasa por evitar que quede algún puesto de trabajo sin cubrir. Tenemos que alinear nuestras necesidades de empleo con la oferta educativa. Para eso estamos poniendo todo nuestro empeño. Y termino ya. Y luego recordando cómo iniciaba esta conferencia. Con optimismo, moderado, eso sí, porque las incertidumbres acechan y acecharán. Sin embargo, poco a poco las empresas vamos ganando confianza y a día de hoy afrontamos unos meses en los que existe una buena sensación generalizada. Pero, por otra parte, con un sentimiento agridulce, porque la reciente reforma fiscal creemos que, lejos de asentar la salida de la crisis, puede convertirse en un lastre para el crecimiento, el empleo y la pujanza de la economía vasca a medio y largo plazo. Eskerrik asko danoi. Muy bien.
Bien, vamos con las preguntas que han ido llegando y que pueden continuar llegando a esta mesa para Roberto Larrañaga. En primer lugar, sobre las previsiones que ha hecho en los estudios que lleva a cabo Confebask, le trasladan la siguiente pregunta. Usted ha hecho una estimación de un paro cercano al 10% en Euskadi. Le preguntan si será posible en un plazo medio, corto, el llegar a lo que se denomina paro técnico en el País Vasco. Bueno, las perspectivas que mantenemos para el año que viene son algo inferiores a las de este año, pero también son buenas perspectivas, con lo cual espero que en un plazo pues no demasiado largo podamos llegar a ese objetivo. El último informe laboral de la UPV que dirige la catedrática Sara de la Rica coloca a Euskadi entre las regiones con menores tasas de paro, pero a la cabeza respecto al desempleo de larga duración. Además, destaca el informe un aumento en la tasa de inactividad debido al envejecimiento de la población. Aquí hay pocos jóvenes, cada vez menos, y muchos se marchan fuera a buscar empleo. ¿Qué le parece este diagnóstico? ¿Coincide con él? Bueno, empezando por el final, en lo que los jóvenes que van fuera, hace poco en un informe del Observatorio Vasco de la Juventud decía que solamente el 7,5% de los jóvenes que salían fuera salían por verdadera necesidad o porque no encontraban un puesto de trabajo aquí. El resto de los jóvenes salían fuera pues, para tener una experiencia laboral diferente, para tener mayor conocimiento en los idiomas, etcétera. O sea que en el sentido de que los jóvenes tienen que salir fuera, ya digo que solamente el 7,5% de los jóvenes que salen fuera es por necesidad o porque no encuentran un trabajo aquí. En cuanto a lo de los pagadores de larga duración, bueno, eso evidentemente es cierto. Tenemos ahí un problema con la gente que sobre todo pasa de cierres de empresa, y lo que tenemos que emprender y estamos estudiando es qué tipo de cualificaciones podemos o qué tipo de formación podemos dar a esa gente para que se incorpore al mercado laboral, que, como decimos, va a demandar y está demandando ya profesionales, pero profesionales con una formación cualificada. Entonces, tenemos que conocer muy bien el perfil de esa gente, saber qué formación complementaria hay que darles para que se puedan incorporar al mercado. Ha arrojado la toalla, da por muerto Confebask el diálogo con un sindicato como ELA, con el que no logran ustedes acuerdos en ningún convenio, sea sectorial, local, ni tampoco en las mesas de negociación. Bueno, darlo por perdido nunca, ¿no? Pero la verdad es que es complicado. Es complicado hablar con quien no quiere dialogar y con el que no quiere acordar. Yo lo he dicho en la exposición, en aquellos territorios y en aquellos sectores en los que esos sindicatos mayoritarios, valga la redundancia, no tienen mayoría, los acuerdos se logran, ¿eh? Hemos puesto el ejemplo del territorio en Álava, en el que los sindicatos de comisiones obreras y UGT tienen mayoría en los sectores, y excepto en el del comercio del metal, que, como he dicho, tiene mayoría los sindicatos nacionalistas, pues los convenios están firmados. Roberto Larrañaga, Siemens Gamesa anunció ayer el despido de 6.000 trabajadores en todo el mundo. ¿Teme que se vean afectados muchos empleados en el País Vasco? Hay algunos medios que apuntan a que 300 despidos se llevarán a cabo en plantas de Gamesa aquí en Euskadi. Bueno, conozco simplemente la noticia que ha salido hoy en los medios. Evidentemente no es una buena noticia ni que tenga los resultados negativos que ha tenido ni el ajuste que quiere emprender. En la misma noticia dice que el ajuste que se prevé para el País Vasco pues puede no ser importante. Es cierto que Gamesa ya hace unos años realizó unos ajustes y espero que no tenga mucha trascendencia aquí. Otra pregunta, bien distinta. Ha hablado de una rebaja progresiva del tipo de impuesto de sociedades. ¿Cómo debería, a su juicio, articularse, dado que el proyecto de normas ya está redactado? El proyecto de normas fiscales ya está redactado. Bueno, está redactado, todavía lo tienen que aprobar las Juntas Generales. Nosotros lo que pusimos en el informe fiscal que entregamos a los partidos políticos es que, efectivamente, nosotros queremos equipararnos con las mismas tasas que tienen en los entornos cercanos, tanto en el Estado como en la Unión Europea, y lo que sí planteábamos es que tampoco entendíamos que fuese de una forma brusca que afectase mucho a la recaudación, sino que fuese de una forma progresiva, pues en un plazo de 3 o 4 años.
Vamos con más preguntas, en este caso también referente a la reforma fiscal. Ustedes han criticado el acuerdo alcanzado por PNV y PSE, Partido Socialista de Euskadi, hace una semana. Dicen que desincentiva la recuperación económica. ¿Tiene esperanza o ya da por perdida la posibilidad de que en el debate del Parlamento o bien en las 3 juntas generales se modifique este diseño de la reforma sobre tipos, sobre los que ustedes han criticado, por ejemplo, como el diseñado en torno al impuesto de sociedades? Bueno, pues como indicadora, pues tiene que pasar, este acuerdo tiene que pasar por juntas generales. En cada territorio las juntas tienen una composición política distinta. Supongo que tendrán que hablar y que negociar y no sé al final cuál será el planteamiento final. Por lo que se da a entender es el que está acordado, pero bueno, tienen que conseguir mayorías tanto en Álava como en Guipúzcoa. ¿Ustedes han mantenido alguna esperanza de que se atendiese una reivindicación que han trasladado durante la negociación o durante...? Hombre, lo que hemos visto es que no se nos ha hecho mucho caso, ¿no? Como digo, nosotros proponíamos una equiparación del tipo, éramos conscientes de que también se podía considerar unos topes a determinadas deducciones, pero lo que ha pasado al final es que se ha mantenido el tipo y sí se han topado esas deducciones. O sea, que nosotros pedíamos una rebaja y no solamente no nos hemos encontrado con la rebaja, sino que ha habido un incremento. Vamos con otra cuestión que nos llega desde Cataluña, la implicación, la influencia o no en Euskadi en torno a este conflicto político y también por derivadas económicas. Desde Europa Press Televisión le trasladan la siguiente pregunta. El lehendakari Iñigo Urkullu dijo en este mismo foro que lo de Cataluña podría afectar económicamente a todo el Estado, incluido Euskadi. ¿Lo han notado ustedes? Bueno, hasta la fecha no, y en las previsiones que tenemos tampoco. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues que estamos en un escenario de incertidumbre y en la medida que pueda afectar al Estado español o a Cataluña también nos afectará, pero todavía no hemos contratado ningún dato en el que nos haya repercutido negativamente la situación de Cataluña. Hay 2 preguntas coincidentes también en torno a esta cuestión. De las más de 2.000 empresas que han huido de Cataluña, tan solo una, si no me equivoco es AXA, sí, la que se ha asentado en Euskadi. ¿No cree que es una clara señal de la falta de atractivo? También en similares términos le trasladan que, en su opinión, ¿por qué escasas empresas han recalado en Euskadi del éxodo catalán? ¿No tenemos atractivo diferencial, a pesar de la tradición económica del País Vasco? Bueno, yo sí creo que tenemos atractivo. Hombre, entre las causas que hayan motivado el traslado a otros lugares de las empresas que han salido de Cataluña, son más de 2.000, supongo que habrá habido motivos de todo tipo, desde implantaciones geográficas más cercanas o implantaciones en donde ya esas empresas tenían algún tipo de estructura, o una vez de cambiar quizás acudir a la capital, a Madrid, o en el que puede ser mayor centro financiero, etcétera. No conozco las características, lógicamente, de cada movimiento. Yo creo que sí que Euskadi somos un país atractivo por otras cosas. Evidentemente, como hemos comentado, la situación fiscal tampoco nos pone en un lugar de atractivo sobre ello, ¿no? Pero bueno, desconozco también cuáles son. Ya digo que supongo que serán muchos los motivos por los que las empresas hayan valorado cada una su lugar de asentamiento. ¿Se teme la contaminación política del procés? Yo creo que no. Yo creo que precisamente si en Euskadi políticamente algo le ha caracterizado ha sido el acuerdo entre diferentes, y yo creo que somos y hemos sido incluso motivo de envidia en cuanto a estabilidad institucional. Yo desde luego creo que por lo menos a corto plazo no. ¿Y es la política en este país, en Euskadi, un obstáculo para el desarrollo económico? También le trasladan. No, como le digo, los empresarios lo que más demandamos políticamente es estabilidad. Y yo creo que en Euskadi, en los últimos años, no siempre ha habido una estabilidad institucional. Repito, quizás derivada por esa cultura que tenemos del acuerdo, ¿no? La última pregunta, de momento. ¿Cree que si Euskadi iniciase un camino como el de Cataluña, incluida una decisión unilateral de independencia, se marcharían muchas empresas? ¿Cree que el daño sería similar o mayor que en Cataluña? Bueno, yo no me atrevo a hacer de adivino. Yo, como he dicho, no contemplo a corto plazo ese escenario, con lo cual lo demás me parece un poco más divagar, no lo contemplo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos concluyendo este foro
con don Roberto Larrañaga. Antes de concluirlo, los dos patrocinadores de este desayuno, BBK y Iberdrola, quieren agradecer su presencia, la presencia de todos ustedes. Tiene la palabra Gorka Martínez, director de la Fundación BBK. Gorka, adelante. Muchas gracias, Roberto, por tu magnífica exposición. Yo creo que nos has dado una visión muy clara de cuáles son los problemas que en este momento preocupan las empresas. No olvidemos que las empresas son un elemento fundamental en el desarrollo económico y en la creación de empleo, y hay que pelear con bastantes cosas, con la coyuntura económica, con el mercado, con las políticas de algunos sindicatos, y se trata también de que quien puede ayudar pues también eche una mano y no crear dificultades añadidas en la competitividad de las empresas, que es uno de los problemas fundamentales y de hecho ha sido la palabra que más has repetido en tu intervención. Pero yo me quedo también con un mensaje de optimismo. Yo creo que también se ha apuntado cómo la empresa y el empresariado vasco es capaz de regenerarse, de reformarse. Has hablado también de innovación, has hablado de formación, de nuevos sistemas de relaciones laborales, y yo creo que, en definitiva, la empresa vasca es algo que está plenamente consolidado, que está asegurado su futuro, y podemos estar muy orgullosos de tener un tejido empresarial como el que tenemos aquí, y que en los próximos años esto se va a ver de una manera muchísimo más clara en el momento en que la situación económica empieza a repuntar un poco más. Gracias a todos por su presencia aquí y nos vemos en la próxima edición.